Hola, sí. Bien, hermanos, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos una vez más a este lugar en el cual nos reunimos como iglesia para adorar al Señor. Damos gracias porque Él nos ha concedido este día en el cual podemos adorarle. Damos gracias también porque Él nos da la vida para poder adorarle. Y vamos, hermanos, ahora a adorarle por medio de la exposición y de la audición de la palabra. Así que quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 10, para continuar en esta mañana con nuestra serie expositiva de la primera carta a los Corintios. Primero a los Corintios y vamos a ubicarnos en el capítulo 10. Y vamos a dar lectura, hermanos, de los versículos 6 al 11. Primero a los Corintios capítulo 10, de los versículos 6 al 11. Dice la palabra del Señor así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar y empezamos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte las gracias porque nos dejas abrirla, Señor, para que ella sea quien alumbre nuestras mentes, quien renueve nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en esta mañana opere en toda tu iglesia con esta palabra que hoy vamos a ver, que tu Espíritu Santo también hable particularmente al corazón de cada uno de nosotros hoy, Señor, para que seamos convencidos cada vez más del Evangelio de Jesucristo, que podamos ver, Señor, con más claridad tu obra, que al terminar, Señor, este culto de adoración, podamos seguir siendo transformados con tu poder. A ti nos encomendamos, Señor, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos, Señor, nuestro pecado que nos obstaculiza ver claramente tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu misericordia. En el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén. Quisiera, hermanos, en esta mañana considerar este texto, esta porción que leímos, bajo el título Advertencias y amonestaciones contra el pecado. Eso es lo que Pablo va a hacer en este pasaje. Él va a hacer una serie de advertencias y una serie de amonestaciones contra el pecado. Pero quisiera recordar algo de lo que se ha visto en los sermones anteriores, para tratar de conectar con este pasaje que hoy vamos a estudiar. Recordemos que desde el final del capítulo 9, Pablo ha introducido una ilustración acerca de una carrera. La vida cristiana es como una carrera. Y Pablo ha dicho al principio del capítulo 10 que Dios ha dado beneficios
para aquellos que compiten en la carrera de la vida cristiana. Y ha usado al pueblo de Israel como una ilustración de lo que es una carrera. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando salió de Egipto, estaba en una carrera a través del desierto y Dios les había dado beneficios. Les dio el maná, les dio el agua, les dio el bautismo, les dio la guía y todos estos beneficios que Dios les dio a ellos. Pero a pesar de que Dios les había dado estos beneficios, ¿cómo terminó el pueblo? La Escritura nos dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados o muertos en el desierto. Pero en esta sección que vamos a empezar a considerar hoy, no vamos a hablar de esos beneficios que el pueblo recibió, sino que vamos a ver cuáles fueron los pecados que ellos cometieron, los cuales les hicieron perder esa carrera. Y estos pecados que el pueblo de Israel cometió van a ser una advertencia, van a ser una amonestación para la iglesia de Corinto, para que la iglesia no cometa los mismos pecados que llevaron a Israel a perder la carrera en el desierto. Por eso hemos llamado a este sermón así, advertencias y amonestaciones contra el pecado. Pero antes de poder ver en detalle cada uno de los pecados que el pueblo de Israel cometió y que le hicieron perder la carrera, yo quisiera que viéramos algunas palabras, algunos términos importantes que hay en el versículo 6 y en el versículo 11, para que notemos la manera como el apóstol Pablo usa el Antiguo Testamento para amonestar a la iglesia. Yo quiero que primero veamos eso. ¿Cómo es que el apóstol Pablo leía su Biblia? ¿Y cómo es que el apóstol Pablo usaba su Biblia para amonestar y para aconsejar a la iglesia de Corinto? Quisiera decir, hermanos, que hoy en día hay un desprecio práctico por el Antiguo Testamento. Si uno preguntara a los cristianos, la mayoría de ellos están más familiarizados con el Nuevo Testamento que con el Antiguo Testamento. Y eso no sorprende, ya que el Antiguo Testamento tiene una terminología que a veces es compleja, unos relatos complejos, muchas dificultades. Pero debemos aprender del apóstol Pablo el valor que tiene el Antiguo Testamento, en especial para la iglesia. ¿Cómo es que el apóstol Pablo usa el Antiguo Testamento para confrontar, para amonestar y para advertir a la iglesia de Corinto? Para los apóstoles, como lo mencionaba en el sermón de hace 15 días, el Antiguo Testamento es vigente para la iglesia. Aunque el documento pactual del Nuevo Pacto es el Nuevo Testamento, para los apóstoles no estaba mal utilizar el Antiguo Testamento en todas las enseñanzas que ellos daban. No solamente era algo vigente, el Antiguo para la iglesia, sino que también era algo útil para la iglesia. Los apóstoles demostraron cómo es que se debe usar adecuadamente el Antiguo Testamento y además los apóstoles afirmaron directamente que el Antiguo Testamento no fue escrito para el pueblo de Israel y ya, sino que el Antiguo Testamento fue escrito para la iglesia, como ustedes lo pudieron notar en versículo 11. Pero quisiera que viéramos algunas características que podemos tomar de aquí, de cómo usar adecuadamente el Antiguo Testamento para la iglesia del Nuevo Testamento. Y por lo menos hay aquí 4 principios que quisiera presentar en este primer punto acerca del uso del Antiguo Testamento para la iglesia. Pero antes quisiera decir algo, hermanos, antes de estos principios, y es que en la historia hubo un buen maestro, muy bueno, muy reconocido en los primeros siglos, de nombre Marción. Y este buen maestro de nombre
Marción, cuando leía el Antiguo Testamento, encontraba allí que había un Dios que estaba molesto todo el tiempo. Encontraba a un Dios que estaba con la ira, con el juicio, con la justicia en todo momento. Pero cuando él leía el Nuevo Testamento, a él le parecía que el Dios del Nuevo Testamento era diferente. Que este Dios del Nuevo Testamento no era un Dios de ira, ni de justicia, ni de muerte, sino que era todo lo contrario, que era un Dios de gracia, de misericordia, de amor y de paciencia. Y entonces Marción llegó a la conclusión de que debía crear su propio canon bíblico, es decir, su propia Biblia. Y la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, él los quitó. Él dijo, este no es el Dios que yo quiero, esto no es lo que yo quiero creer sobre Dios, entonces voy a quitar el Antiguo Testamento, voy a quitar algunos del Nuevo Testamento y voy a dejar solamente esos libros de la Biblia que hablan acerca de la gracia, de la misericordia, del amor, porque es que esas cosas son lo que realmente son el cristianismo. Este ejemplo de Marción ilustra muy bien, hermanos, lo que nosotros hoy hacemos en la práctica. No nos gusta, nos parece complejo entender al Dios del Antiguo Testamento con su ira, con su justicia, con todo lo que Él es, y pensamos que en el Nuevo Testamento hay otro que es más fácil de aceptar, que es más fácil de entender. Pero Pablo nos va a demostrar, y ya sabemos, hermanos, que eso no es así, que el mismo Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo. Pero el primer principio que vemos aquí, hermanos, es que Pablo usa el Antiguo Testamento de una manera preventiva. Pablo usa el Antiguo Testamento de una manera preventiva. Yo quiero que veamos que en el texto que leímos, del versículo 6 al 11, el apóstol Pablo en 5 oportunidades, en 5 frases, dice, como algunos de ellos, Miren, en versículo 6 está la frase, como ellos, versículo 7, como algunos de ellos, y en el 8 y en el 9 y en el 10 también está como algunos de ellos. Esa frase, como algunos de ellos, es para decirnos que la iglesia de Corinto debía ver el ejemplo del pueblo de Israel y no hacer así como ellos habían hecho. El apóstol Pablo quiere prevenir a la iglesia de Corinto de que cometa los mismos pecados que el pueblo de Israel había cometido. Así que este uso del Antiguo Testamento es muy importante para el apóstol Pablo, que da la oportunidad de, al leer un pasaje del Antiguo Testamento, no cometer los mismos errores o los mismos pecados que se cometieron allí. Eso podemos llamarle un uso preventivo, y el apóstol Pablo está haciendo eso. Pero en versículo 11 encontramos una segunda cosa, y es lo que dice el apóstol allí. Vamos a leerlo, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos. Entonces Pablo declara que el propósito de las escrituras del Antiguo Testamento es amonestar a la iglesia del Nuevo Testamento. Y quisiera detenerme por un momento en la palabra amonestar. Entonces las escrituras amonestan. Las escrituras del Antiguo Testamento amonestan a los creyentes del Nuevo Testamento. Quisiera explicar este término, amonestar, para que podamos entenderlo mejor. La palabra amonestar. Esta palabra, en el idioma original, está conformada por 2 palabras. La palabra mente y la palabra colocar. Así que estas palabras juntas significan colocar en la mente. Eso significa la palabra en el idioma original, colocar en la mente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué significa eso? Significa que amonestar es cuando uno coloca buenas cosas, buenos pensamientos, buenas ideas y buenos conceptos en la mente de otra persona. Es colocar o dar a una persona ideas
y entendimiento acerca de un asunto en particular. Esta palabra también ha sido traducida por algunos como poner algo adecuado en el entendimiento o poner los pensamientos en orden. Eso significa la palabra amonestar. Esta palabra traduce, por ejemplo, advertir, exhortar, corregir y también amonestar. Y es muy interesante las veces que esta palabra amonestar aparece en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, cuando esta palabra es citada, y no lo busquen, solamente quiero citarlo, cuando esta palabra es citada en Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego dice, amonestándoos unos a otros. De manera que la única forma para amonestar adecuadamente, para arreglar u ordenar la mente de un ser humano, es a través de las Escrituras. Pablo dice en Colosenses, solamente alguien que esté lleno de la palabra de Cristo, solamente alguien que haga morar la palabra de Cristo en su vida, está capacitada para poder ordenar la mente de una persona. Esto sugiere, hermanos, que la amonestación debe ser algo que requiere sí o sí las Escrituras. Uno no puede amonestar a otro cristiano, uno no puede amonestar a otra persona sin la palabra del Señor. Hay que hacerlo siempre con la palabra del Señor, porque la palabra es lo único que puede traer orden a la mente de una persona. Por eso, si usted da un consejo, si usted da una opinión o una idea que carece de la palabra de Dios, eso no es una verdadera amonestación, porque una verdadera amonestación bíblica siempre tiene la palabra de Dios en ella. Pero también en Colosenses, no lo busquen, solamente lo quiero citar, en capítulo 1, en verso 28, el apóstol Pablo nos declara el propósito de una amonestación. Una amonestación tiene el propósito, como él dice, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que el propósito de la amonestación no solamente es ordenar las mentes de los creyentes, sino es hacer que los creyentes se parezcan más a Cristo. De manera que cuando uno amonesta a alguien, cuando uno aconseja a alguien, uno está buscando que esa persona sea más parecida a Jesucristo, no más parecida a mí mismo o a lo que a mí me agrada, sino que esa persona se acomode a lo que Jesucristo es. Pero hay algo más que esta palabra amonestación en su uso nos dice. La psicología, o una rama de la psicología, enseña que cuando usted está aconsejando a alguien, usted no se debe involucrar emocionalmente con esa persona para que esas emociones no lleguen a nublar el consejo que usted le da. Eso es lo que dice la psicología. Pero la Biblia dice algo totalmente contrario a esto. La Biblia dice que la verdadera amonestación es precisamente o se da cuando uno establece un vínculo con la persona que aconseja, un vínculo emocional, pero no tan emocional al punto de que le nubla su visión, pero un vínculo emocional con el aconsejado. Por ejemplo, vamos a un pasaje que está en Hechos capítulo 20, versículo 31, para ver algo de la amonestación que el apóstol Pablo da. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos 20:31 dice así la palabra del Señor: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado ¿de qué? De amonestar ¿con qué? Con lágrimas. Claramente el apóstol Pablo se había involucrado tanto con las personas que aconsejaba que él lloraba, que a él le dolía el hecho de que los hermanos no se comportaran de la manera que Cristo mandaba. Así que una de las partes bíblicas de la amonestación es que esa amonestación se haga en vínculos
reales, emocionales con las personas a las que uno aconseja. Pero uno ve también esto en la misma carta a los Corintios. Miren el 4:4 de Primera a los Corintios. 4:14. Primera a los Corintios 4:14. Noten cómo Pablo estaba involucrado estrechamente con aquellos a quienes él aconsejaba. Dice el apóstol: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, ¿como a quién? Como a hijos míos amados. Pues Pablo no actúa como un profesional, ¿no? Como un psicólogo profesional de que usted allá y yo aquí, sino que él dice: ustedes son mis hijos amados y por eso es que yo les amonesto. Así que lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 10 es una amonestación de este tipo. Es una amonestación que usa las Escrituras, es una amonestación que pretende hacer de los corintios más semejantes a Cristo, es una amonestación que intenta o que deja ver una verdadera preocupación por la iglesia. Y además es una confrontación. Esta amonestación es una confrontación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto. Pero volvamos al capítulo 10 y observemos otra palabra importante allí. Hemos dicho que el Antiguo Testamento tiene un uso preventivo, que tiene un uso amonestativo, lo acabamos de ver, pero también noten, hermanos, que en el versículo 11 el apóstol Pablo dice algo. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, 1 Corintios 10:11, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a nosotros. El propósito del Antiguo Testamento es edificar a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no solamente era para la nación de Israel, sino que el Antiguo Testamento, dice Pablo, tiene el propósito de amonestar a la iglesia del primer siglo. Los destinatarios primarios de el Antiguo Testamento somos nosotros, somos la iglesia del Señor. Esta misma idea el apóstol Pablo la explica, no busquen el pasaje, solamente lo cito, en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol allí: porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, mire, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que el Antiguo Testamento está escrito ¿para quién? Para nosotros, para que podamos investigar allí lo más posible cuál es el consejo de Dios para la iglesia y no solamente el Nuevo Testamento. Pero por encima de estos usos, hermanos, y aunque no aparece aquí en este pasaje, no sería responsable si no lo dijera, o no me siento responsable si no lo dijera, y es que el Antiguo Testamento, por encima de cualquier uso, tiene un enfoque en Cristo. El Antiguo Testamento tiene un enfoque en Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento no solamente es una colección de relatos, de proverbios, de poemas, de poesía. No solamente es eso. El Antiguo Testamento es la historia de la persona de Jesucristo que se cumple finalmente en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento todo apunta hacia la persona de Cristo. De manera que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, deberíamos intentar interpretar y buscar a la persona de Cristo en lo que leemos. No solamente es un relato moral el Antiguo Testamento, pero es mucho más que algo moral, es algo que apunta hacia la persona de Jesucristo. Yo quiero darles un ejemplo, quiero que vayamos a 2 de Timoteo, acompáñenme a ese texto y veamos lo que Pablo mismo le dice a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, recomendaciones que el apóstol Pablo da a Timoteo
en el lecho de su muerte. Y una de esas recomendaciones que un hombre a punto de la muerte hace a otro es esta. Vamos a leerla, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Su abuela y su mamá. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles eran las escrituras que estaban escritas en el tiempo del apóstol Pablo? Lo que había era el Antiguo Testamento, algunas cartas para esta época ya se estaban copilando, pero cuando Pablo dice las sagradas escrituras, con esa solemnidad, con esos términos, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero, ¿para qué le servía a Timoteo leer y persistir en el Antiguo Testamento? Pablo, en el lecho de su muerte, dice una sola cosa. ¿Cuál es? Dice, para que crezcas en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el tema del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, estudia el Antiguo Testamento porque allí encontrarás a la persona de Jesucristo. Eso es lo que hace valioso el Antiguo Testamento, que allí en sus páginas, en sus temas, en esas ceremonias, en esas genealogías, en esas leyes, está la persona de Jesucristo. Así que no podemos desechar un libro que habla de la persona de Cristo, así como lo hace todo el Antiguo Testamento. Así que podría decir hasta este momento que deberíamos incrementar nuestro aprecio y nuestro valor por el Antiguo Testamento, sabiendo que nos ayuda a prevenir pecados que se cometieron, nos amonesta en contra de pecados que podemos cometer, pero especialmente el Antiguo Testamento nos va a iluminar, nos va a hacer sabios respecto a cómo ser salvos mediante la persona de Cristo Jesús. Por supuesto que el Nuevo Testamento más claramente habla de la persona de Cristo, pero el Antiguo Testamento también. Ahora, en segundo lugar, hermanos, después de haber visto estos términos allí en 1 Corintios, de ver el uso que Pablo hace del Antiguo Testamento, quisiera que viéramos la advertencia, ahora sí, contra el pecado que Pablo hace a la iglesia de Corinto. Pablo amonesta a la iglesia de Corinto contra esos pecados que el pueblo de Israel había cometido. Hay una lista allí de 5 pecados principales, 5 pecados condenables, terribles, abominables. El primero es la codicia, el segundo es la idolatría, el tercero es la fornicación, el cuarto es tentar al Señor y el quinto es murmurar. Estos 5 pecados fueron, por así decirlo, las 5 causas que hicieron que los israelitas perdieran la carrera por el desierto y hallaran la muerte. Hermanos, al observar estos textos en los momentos de mi estudio personal para preparar este sermón, este primer pecado del versículo 6, la codicia, me llamó la atención, me sobrecogió, me caló fuertemente y por eso tomé la decisión de que en el resto de este sermón vamos a hablar sobre el versículo 6, porque el apóstol Pablo está refiriéndose a un hecho que es muy ilustrativo y que va a ser muy provechoso para nosotros también en este momento. Así que la pregunta es, cuando el apóstol Pablo en el versículo 6 dice que el pueblo de Israel codició cosas malas y que nosotros no deberíamos codiciar, ¿a qué pasaje se estará refiriendo él? ¿A qué pasaje? Seguramente ahí en sus referencias bíblicas ustedes ven un pasaje
en Números capítulo 11. Bueno, ese es el pasaje. Pero antes de ir allá, hermanos, antes de ir allá, yo quiero que definamos o recordemos la definición de lo que es la codicia. ¿Qué es la codicia? La palabra codicia que encontramos en el Nuevo Testamento traduce literalmente así: poner el corazón en algo. Eso significa la palabra codicia, poner el corazón en algo. También otros diccionarios la definen como fijar un deseo ardiente, continuo e intenso sobre algo. Es la codicia, fijar un deseo continuo, ardiente e intenso sobre algo o sobre alguien. La codicia en el Nuevo Testamento puede ser desear cosas buenas o también puede ser desear cosas malas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de los que desean el obispado, o sea, desean ser pastores, ese deseo es la misma palabra codicia. Y ahí es un deseo bueno. Desear ser pastor, dice Pablo, es un buen deseo. Pero también hay claramente codicias malas, como las que Pablo va a mencionar aquí en versículo 6. Dice, para que no codiciemos cosas malas. Acá hay una codicia que es de cosas buenas y hay una codicia que es de cosas malas. Pero cuando uno hace una revisión de la palabra codicia en el Nuevo Testamento, uno se va a encontrar con, por ejemplo, que la codicia es prohibida ¿en cuál mandamiento? ¿En qué número de mandamiento? En el número 10. En el último mandamiento, la codicia es prohibida, ¿no? Encontramos que la codicia, por ejemplo, en Mateo 5:28, es con relación a codiciar mujeres, que pueden abrir la puerta para otros pecados como el adulterio, por ejemplo. El apóstol Pablo dice, yo no he codiciado la plata y el oro de nadie. Pueden codiciar riquezas. Pero en Romanos 7, Pablo dice que él tiene un pecado. ¿Cuál es el pecado del apóstol Pablo que él reconoce en Romanos 7? La codicia. Él luchaba con la codicia. Santiago también dice, en el capítulo 4, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Es decir, que la codicia de alguna manera lleva también al asesinato. La codicia está relacionada con muchos pecados y abre la puerta a otros pecados también. Pero ahora sí, ¿cuál es el pasaje al que Pablo se está refiriendo? Es Números capítulo 11. Quiero que vayamos allí, a este pasaje, y dediquemos el resto del tiempo a hacer unas observaciones del mismo. Números capítulo 11. Yo quisiera que hiciéramos una lectura de algunos versículos escogidos que nos van a ayudar a entender a qué era lo que se estaba refiriendo Pablo, y después de esta breve lectura vamos a hacer unas observaciones de este pasaje. Números capítulo 11, quisiera que leyéramos una primera sección del verso 4 al 6 y permitan, hermanos, que la palabra les impacte en sus mentes y que podamos aprovecharla. Números capítulo 11 y veamos versículo 4 y versículo 6. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con los israelitas, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Noten en ese pasaje, ese momento en que el pueblo tiene codicia. Ténganlo ahí en su mente y ahora leamos versículo 10 al 15. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus
familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. La gente estaba llorando porque no querían más maná, querían comer carne. Verso 11, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Verso 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Los versículos, Moisés, ¿qué está haciendo? Se está quejando porque está desesperado de que el pueblo está deseando carne y que él no puede alimentar a más de 2 millones de personas. ¿De dónde va a sacar carne? Moisés no la tiene y se queja ante el Señor. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Versículo 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿Qué pasó ahí? Dios les va a cumplir la petición. Voy a dar carne, pero sigamos leyendo. Versículo 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios les va a dar carne, pero les va a dar carne a manera de juicio. Los va a castigar por haber menospreciado el maná y por pedir cosas de Egipto. Pero leamos ahora ahí el versículo 31. Dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Verso 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Impactante este relato que el apóstol Pablo en Corintios está citando. Permítanme hacer algunas observaciones de este pasaje. En primer lugar, hermanos, noten el pecado de ellos. Claramente el pecado de ellos consistió en codiciar, ¿qué cosa? Comida. ¿Pero cuál comida? La comida de Egipto. Dios les estaba dando a diario el maná, la comida que venía del cielo. Pero ellos querían carne, y no cualquier carne. Querían la carne de Egipto. Y empiezan a decir: y allá en Egipto teníamos esto, y teníamos esto, y teníamos esto. Y se pusieron a llorar desesperados porque Dios no les daba lo que ellos pedían. Estaban despreciando claramente el pan del cielo y tenían en su corazón la intención de volver a satisfacer sus propios deseos en Egipto. Podemos decir, hermanos, que nosotros somos también así. Y aunque ahorita vamos a entender por qué Pablo está citando este pasaje a la iglesia de Corinto, quisiera adelantarme y decir que nosotros somos así como este pueblo. Lloramos
Cuando Dios no nos da lo que nuestro corazón codicioso quiere, pensamos que tenemos el derecho o que merecemos que Dios nos dé ciertas cosas. Y si Dios no nos da eso, nos molestamos, nos volvemos ateos y entonces negamos a Dios porque Él no nos da lo que nuestro codicioso corazón le pide. Y en lugar de disfrutar del maná que el Señor nos está ofreciendo en su palabra, preferimos volver a nuestros viejos hábitos, preferimos volver a hacer lo que hacíamos antes, a nuestras amistades, a los lugares, a la música, a las experiencias que nos ayuden a sentirnos mejor, porque como Dios no me da lo que le pido, entonces yo mismo voy a intentar saciarme. Así somos nosotros como este pueblo codicioso. Pero noten que en el versículo 4 del capítulo 11 hay un factor que empujó a los israelitas a tener codicia. El versículo 4, una vez más, de capítulo 11 de Números, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Había gente entre el pueblo de Israel que no eran del pueblo de Israel y que estaban acostumbrados a codiciar, e influenciaron al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios también codiciara. Un comentarista ha dicho lo siguiente: si el pueblo de Dios no recorre un sendero de total separación, inevitablemente será arrastrado por malas asociaciones. El comentarista tiene razón en decir que el pueblo de Dios debería correr la carrera dejando a un lado todas aquellas personas que puedan producir una influencia negativa. Hermanos, nosotros somos personas muy influenciables. Cualquier cosa que alguien dice, cualquier cosa que alguien hace, cualquier cosa que escuchamos o que vemos en televisión, de una vez nos cambia la mente para mal. Pablo le ha dicho a la iglesia de Corinto, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Somos muy influenciables. Pablo quiere decirle a la iglesia de Corinto, no se contaminen con los incrédulos, porque ellos les van a hacer perder la carrera. Y por eso podríamos preguntar aquí, ¿con quién estás corriendo tú la carrera? ¿Con una persona que te puede llevar a la perdición? ¿O estás corriendo la carrera con personas que te pueden ayudar en tu carrera? El pueblo perdió por haberse asociado con personas que destruyeron su propia carrera. Pero quiero hacer otra observación, y es una observación respecto a las consecuencias, al juicio que Dios trajo. Claramente este relato termina en una tragedia. Noten por un momento, hermanos, el Salmo 78, en donde se resume esta tragedia. El Salmo 78, en versículo 27, allí Asaf, que es el escritor de este salmo, dice así, Salmo 78, 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos. Una de las consecuencias más claras del pecado de la codicia fue el juicio de muerte. Dios los mató. Dios mata. Dios es justo. Dios tiene que matar a los pecadores para que su justicia sea vindicada. Si Dios no hace eso, si Dios no envía personas al infierno, Dios no sería justo. Dios tiene que mostrarse justo. Y aquí dice que Dios descargó sobre ellos su furor y, como dice en Corintios, quedaron postrados en el desierto. Pero también vemos otra forma de juicio, además de la muerte,
Y es que, si ustedes notaron, Dios les cumplió el deseo. Era un deseo pecaminoso, pero Dios les cumplió el deseo. Ellos estaban pidiendo y Dios les cumplió el deseo. Uno puede ver en las Escrituras que a veces Dios se quita de en medio, se quita de un lado para que uno siga por su propio rumbo de deseos pecaminosos. Dios en ocasiones nos entrega a nuestros propios deseos. ¿Quieres hacer esto? Te doy el permiso para que lo hagas y te hundas en las profundidades de tu pecado y veas lo perverso que tú eres. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 dice, Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a tal cosa, Dios los entregó a tal cosa. La razón por la que hoy hay tanta inmoralidad es porque Dios soberanamente decidió dejar a los pecadores que siguieran el rumbo de sus propios pecados para que se hundan en las profundidades de su maldad. Y a veces los pecadores, cuando Dios se les quita del camino, prosperan, les va bien, pero en sus propios deseos. ¿No tenían codornices en abundancia los israelitas? Estaban prosperando, pero esa prosperidad era un juicio de Dios, porque Dios se había quitado del camino de ellos. Así que no necesariamente la prosperidad es la bendición de Dios. A veces la no prosperidad es la bendición de Dios. Y a veces la prosperidad es el juicio de Dios contra el pueblo de Dios. Pero además, hermanos, tengamos cuidado con lo que pedimos. El pueblo de Israel pidió carne y Dios les dio carne. ¿Y de qué manera les dio carne? Para enjuiciarlos, para que cuando tuvieran la carne en su boca, cuando la tuvieran en su boca, poder destruirlos en ese momento. Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios celoso, Dios castiga el pecado y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios y a Samuel? Danos un rey conforme a ti en todas las naciones. ¿Qué hizo Dios? Escúchalos, pero adviérteles que este rey tomará tributo de ellos, que este rey cogerá a los hijos y a las hijas de ellos y los hará esclavos, que este rey va a poner cargas sobre ellos, pero déles el rey, para que ellos sepan que las decisiones que ellos toman y las cosas que ellos piden son equivocadas, porque no han dependido del Señor. Así que el Señor en ocasiones se vea bien conceder oraciones que el pueblo de Dios hace solamente para enjuiciar. Pero ahora sí, ¿qué significa todo esto para la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo cita esto de la codicia, esto del maná, esto de las codornices? ¿Eso cómo se relaciona con la iglesia de Corinto? Un comentarista lo resume muy bien y quisiera leerlo. Dice este comentarista que esta reprensión acerca de la codicia tiene el propósito de advertir a los corintios a que se abstuvieran de participar en las fiestas de los paganos donde ellos tenían la costumbre de asistir, unas fiestas en las que ellos comían carne sacrificada a los ídolos. Y aunque comer carne a los sacrificados a los ídolos no era malo, ellos tenían el deseo de comer carne como sacrificado a los ídolos. Ellos tenían codicia. Ellos ya no querían participar de la cena del Señor por andar en las fiestas de los paganos. Y todo lo que hacían en las fiestas de los paganos querían traerlo a la mesa del Señor. Y Pablo les cita este ejemplo para decirlos, si ustedes quieren seguir disfrutando de la mesa del mundo, de la mesa de los demonios, como Pablo la llama en capítulo 11, entonces Dios puede hacer esto. Dios los puede enjuiciar. Así que no codicien las cosas del mundo, porque para eso tienen la mesa del Señor, para eso tienen la iglesia y la palabra del Señor. Esa es la amonestación que Pablo quiere hacer con base en este pasaje. Muy bien, hermanos, quisiera concluir viendo algunas cosas. Primero, vimos básicamente dos cosas en esta mañana. Primero, hablamos de cómo se debe usar adecuadamente el Antiguo Testamento, pero también vimos cómo Pablo amonesta a la iglesia a partir del Antiguo Testamento con el relato de Números capítulo 11. Quisiera entonces mencionar, hermanos, unas aplicaciones que nos deja este texto, además de las que ya hemos dicho,
para que podamos meditar en la palabra del Señor. Hermanos, si queremos hacer una mejor vida de iglesia, si queremos ser una iglesia bíblica, deberíamos leer nuestra Biblia más, deberíamos memorizar nuestra Biblia más, deberíamos guardar en el corazón nuestra Biblia. Y no solamente hablo del Nuevo Testamento, sino como vimos, del Antiguo Testamento. Así que quisiera preguntarles, ¿cómo está su lectura del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el último pasaje del Antiguo Testamento que leyeron antes de esta mañana? ¿O en esta semana o en este último mes? ¿O solamente están ustedes casados con el Nuevo Testamento? Hay que leer, guardar, memorizar los dos testamentos, porque ambos hablan de Cristo, tanto el Antiguo como el Nuevo. Y eso nos va a ayudar a amonestarnos mejor los unos a los otros, así como el apóstol Pablo lo hizo. Aquel que amonesta sin la palabra del Señor, eso es solamente una opinión. Pero aquel que amonesta con la palabra del Señor, eso es una verdadera amonestación. Pero por otro lado, hermanos, este relato que vimos hoy y este pasaje de Corintios nos amonesta a nosotros también en contra del pecado de la codicia. La codicia es un pecado terrible y puede hacernos perder la carrera cristiana. Es posible que ustedes en este momento estén codiciando. Es posible que yo lo esté haciendo. Estén codiciando el mundo, la música del mundo, las fiestas del mundo, estén codiciando las actividades del mundo, las filosofías del mundo, las prácticas del mundo, en lugar de o sacrificando la palabra del Señor. Es posible que usted esté codiciando una mujer, o si usted es mujer, esté codiciando un hombre, esté codiciando dinero, comida, cualquier cosa, usted puede estar codiciando, y ese es un pecado grave que le puede hacer perder a usted la carrera. Tenga cuidado, porque el Señor ha provisto todo lo que usted necesita. Usted no necesita nada más aparte del maná que el Señor le ha dado. Pero por otro lado, hermanos, este pasaje también nos ayuda a pensar en la persona de Jesucristo. Primero, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Tiene que estar muy claro allí. Pero también nos deja ver este relato, hermanos, que ni Israel ni la iglesia de Corinto son iguales a la persona de Jesucristo. Tanto Israel como la iglesia de Corinto y como la iglesia de Fontibón han caído en el pecado de la codicia. Pero la persona de Jesucristo no cayó ante el pecado de la codicia. Y usted podrá decir, bueno, es que la persona de Jesucristo es Dios, entonces le era muy fácil poder resistir al pecado de la codicia. Sí, pero es que a usted alguna vez lo han puesto en una parte donde usted pueda ver todos los reinos de este mundo y que Satanás mismo le diga, mira, te voy a dar todos los reinos de este mundo. ¿Usted cree que eso no generaría codicia en su corazón? Seguramente si usted tuviera esa tentación, usted tendría codicia en su corazón. Pero Cristo, quien fue probado con esa tentación infinita, Él no codició. Él no tuvo ni un centímetro de codicia en su corazón. La única codicia que Cristo tenía era la codicia por hacer la voluntad de Dios. Así que apreciemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nunca codició, quien fue perfecto, diferente de Israel, diferente de la iglesia de Corinto, diferente de nosotros. Pero quisiera terminar hablando algo a los que en esta mañana nos acompañen, que saben que no son creyentes, que saben que no son cristianos. Quisiera decirles a ustedes que el maná, el alimento que les va a satisfacer el corazón en verdad, es la persona de Jesucristo. Nada más en este mundo va a satisfacer su corazón. Ninguna ciencia humana puede traer verdadera satisfacción al corazón como lo es la persona de Jesucristo. Él ha bajado del cielo. Él ha vivido una vida perfecta y ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Aquella persona que coma de Cristo, dice él mismo, tendrá vida eterna. Pero tienes hoy estas dos posibilidades. Puedes comer las codornices del juicio
o puedes comer el maná de salvación. Dime, ¿qué quieres en esta mañana comer? ¿El maná de salvación o las codornices del juicio? ¿Quieres quedarte en Egipto bajo el juicio de Dios o quieres entrar a la Canaán, a la verdadera salvación? Recuerda la amonestación de hoy. El pueblo de Israel comió codornices y murió. Si tú comes del mundo, si tú te quedas en el mundo, vas a morir con el mundo. Así que te invitamos a que creas en Jesucristo, a que te arrepientas de tus pecados, a que pierdas tu vida por causa de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar y damos gracias a nuestro Señor. Padre, queremos con temor, Señor, darte las gracias por dejarnos estos trágicos ejemplos de tu obrar, de tu justicia, Señor, que hoy en día nos previenen, nos amonestan, nos sobrecogen, Señor. Padre, pedimos perdón delante de ti, porque hemos codiciado, Señor, de muchas maneras. Pedimos perdón, Señor, porque creemos que en el mundo hay mayor saciedad que en Cristo, menospreciándolo a Él. Pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Pero suplicamos, Señor, que estas amonestaciones y advertencias contra el pecado nos sirvan hoy a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, Señor, para correr una carrera sin codicia, para que estos pecados no nos hagan perder, Señor, la carrera. Ven a nuestra ayuda, Señor, te lo pedimos. Ten misericordia de nosotros y ayuda también, Señor, a los que no han creído en ti, para que puedan hacerlo y puedan ver la vida eterna. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén.